Vamos a platicar de un tema bastante extraño. Quienes conocen algo del judaísmo y están más o menos acostumbrados a ciertas temáticas del judaísmo o ciertas costumbres del judaísmo, saben que siempre nos encanta es comer. Que básicamente para todos nos inventamos comidas y son comidas opíparas. Entonces, resulta interesante cómo enfoca el judaísmo esta cuestión del ayuno. En términos estrictos, el ayuno es una práctica que no goza de muy buena opinión en el judaísmo, porque la lógica judía se basa en lo que dice Génesis, capítulo 1, que dice, y vio el Señor todo lo que había creado, y vio que era bueno. Entonces el judaísmo es una religión que rechaza por completo esta idea de que lo material sea malo en comparación de lo espiritual. Al contrario, el judaísmo es una religión que busca el equilibrio, es decir, una espiritualidad desconectada de lo material es locura. Obviamente vivir nada más para las cosas materiales sin tomar en cuenta las espirituales es banalidad, pero hay que obtener un equilibrio. Entonces el judaísmo sí es tajante en una cosa. El Talmud es muy claro en varias partes. El Talmud es nuestro, digamos, libro básico para aprender a estudiar la Torah. El Talmud sí es básico en su dictamen de que a Dios no se le agrada por medio de, digamos, de la mortificación del cuerpo, porque el cuerpo es sagrado. El cuerpo lo hizo Dios, todo lo que Dios hizo es bueno, entonces a Dios no se le puede agradar por medio de la mortificación del cuerpo. Entonces, el ayuno no es un recurso, que quede claro desde un principio. El ayuno no es un recurso para estar más cerca de Dios, como en otras religiones sí se enfoca. La meditación, el estudio, una vida dedicada a las cosas de Dios, no significa, o sea, se rechaza la idea de que esto se tenga que convertir en una vida de ascetismo, es decir, de una vida donde la persona se priva de todo lo que pueda tener que ver directamente con el placer corporal. Cierto, no hay que llegar al otro extremo, pero negarle al cuerpo los placeres que le son naturales es antinatural. Entonces el judaísmo jamás va a defender esta perspectiva. El ayuno es eminentemente una expresión de luto. Y no es difícil explicar por qué, no nada más en el judaísmo, sino en muchas culturas, el ayuno está íntimamente relacionado con el luto. Quienes hemos tenido ya la experiencia de haber perdido a un familiar cercano, sabemos que en ese momento, en ese preciso momento, con mucha facilidad a uno simplemente se le olvida comer. Estás tan concentrado en otras cosas o estás tan afligido por el impacto de lo que estás viviendo en ese momento que comer literalmente pasa a una segunda o tercera alternativa. Es decir, a veces uno ni siquiera quiere comer. Entonces, desde la antigüedad, los sabios judíos detectaron esa tendencia natural del ser humano a expresar su luto o a vivir el inicio de un proceso luctuoso dejando de comer, y por ello el ayuno quedó relegado como una expresión solamente de luto, y no de cualquier tipo de luto. Es decir, uno tampoco se puede estar inventando expresiones de luto que afecten al cuerpo, otra vez, por la misma premisa. El cuerpo es sagrado, el cuerpo no lo puedes estar maltratando nada más porque te sientas mal. Al contrario, justamente si te sientes mal, tienes que tener más cuidado de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando viene el aniversario de fallecimiento de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, es decir, de las personas familiares inmediatos que ya no están contigo, la religión judía no te prescribe que hagas ayunos por ellos. Te prescribe otra serie de tradiciones, otra serie de costumbres
para dignificar la memoria de los que ya no están, pero no el ayuno. ¿Por qué? Porque eso afectaría tu cuerpo y no tienes ninguna necesidad de afectar tu cuerpo por ello. Entonces, todos los ayunos que el judaísmo celebra están más bien enfocados a cosas que tienen que ver con la historia de la nación judía y sobre todo con la destrucción de los dos templos que hubo en Jerusalén. El primer templo, que se construyó más o menos hacia el año 950 y fue destruido en el año 587, que luego se empezó a reconstruir desde el año 539, y antes de la era cristiana obviamente, y fue destruido en el año 70 de la era cristiana. Y alrededor de otros acontecimientos que también han sido catástrofes para toda la colectividad, para todo el pueblo judío. Entonces, la Torá nada más establece un ayuno. Y aunque no es una cuestión luctuosa, sí le da esa atmósfera cuando la Torá te dice, desde el libro del Éxodo, y luego lo recalca en el Números y Deuteronomio, que te dice que en el día de la expiación, Yom Kippur, una festividad que ya no falta tanto para que celebremos, generalmente cae entre finales de septiembre y octubre, según el calendario occidental, dice, en el día de la expiación afligiréis vuestras almas. Así es como lo dice el texto de la Torá, y dice, y ayunaréis. Es la única vez que se prescribe la ordenanza de ayunar. ¿Por qué el ayuno en este caso? Porque el día de la expiación es una representación del juicio al que se presenta el ser humano delante de Dios. Es el momento en que se van a juzgar las acciones de las personas y se va a determinar si vive o muere para el siguiente año. Voy a tomar como referencia la idea cristiana, que se deriva de alguna manera de la idea judía, porque seguramente la mayoría de ustedes la conocen y por ello así le van a entender mejor. En el Apocalipsis de Juan se habla de un juicio ante el trono blanco, pero está narrado de tal manera, está dicho de tal manera, que se da a entender que es como el juicio final. Y dice que en ese juicio se van a abrir los libros, y se abrirá el libro de la vida, y quien no se halló inscrito es arrojado al lago de fuego que arde en azufre. Algo así dice, en general. Entonces, en la cosmogonía cristiana, la idea es que este juicio se da al final y que allí es en donde se abre el libro de la vida. Ahora, ya con estos referentes les explico cómo es en la cosmogonía judía. La cosmogonía judía no es un juicio final, eso sucede cada año. Todos los años, el día 10 del mes de Tishrei, que viene cayendo, les decía, a finales de septiembre, principios de octubre, las almas, el espíritu de todos los judíos están presentes delante de Dios para ser juzgados. Y es ese momento en el que se abre el libro de la vida, pero el libro de la vida en este sentido también tiene un enfoque distinto. El libro de la vida es donde Dios en ese momento escribe a los que van a vivir todo el año. Quien no se ha inscrito en el libro de la vida, aunque sea un tzadik, un santo, un justo, es porque ese año le corresponde morir. Dice la tradición judía que en realidad toda la humanidad es juzgada en este proceso. En Yom Kippur, los judíos, pero los no judíos desde el primero de Tishrei, en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Según la tradición judía, porque ese es el día, ese es el aniversario de la creación. Me reclaman mucho que por qué nosotros le decimos primer mes del año a Tishrei si la Biblia dice que el mes de Aviv. Es un tema distinto. En realidad lo que conmemoramos en el mes de Tishrei es la creación. Primero de Tishrei, un primero de Tishrei, según la tradición judía, fue creado el universo. Entonces ese es el día que Dios juzga a toda su creación. Y ya por el pacto establecido con la Torá, 10 días después, es el juicio definitivo para el pueblo judío, pero el juicio que vale para ese año. Ahora, nótese cómo el judaísmo no es determinista. El judaísmo te enseña que si el decreto de Dios es para vida, de todas maneras pórtate bien, porque a Dios se le puede ocurrir cambiarlo después. Tampoco creas que ya lo amarraste. Lo mismo si es para muerte. Entonces, es en ese sentido que nuestros sabios explican la idea de afligir tu alma y ayunar en ese momento. Para presentarte delante de Dios sincero, sin estorbos, demostrando tu deseo de mejorar tu vida. No basta obviamente con demostrarlo, tienes que hacerlo después, pero bueno, en fin, eso lo platicaremos más a fondo cuando llegue Rosh Hashanah Yom Kippur. El único que recalco ahorita es que esa es la única ordenanza de guardar un ayuno. Todas las demás, todos los demás ayunos
los hemos venido instituyendo a lo largo de la historia por factores diferentes. El de Tisha B'Av es el más interesante. Bueno, antes de llegar al de Tisha B'Av voy a mencionar dos ayunos más que están mencionados en la Biblia, que no se dice que los tengamos que seguir guardando, pero están mencionados, y por ello hay muchos judíos muy observantes que los siguen guardando. Uno es el llamado ayuno de Esther, que se celebra unos días antes de la fiesta de Purim, que es acá entre más o menos marzo, a veces febrero, que es cuando Esther y los demás judíos se enteran de que hay un plan iraní, por cierto, qué raro, o sea, persa en ese tiempo, pero un plan iraní, para exterminar a todos los judíos, y entonces, no se rían, así lo dice el texto, o sea, digo, ya sé que parece noticia de la semana pasada, pero así lo dice la Biblia. Entonces, se hace una convocatoria para pedirle a Dios que ayude, o sea, que no sea mala onda, que ayude, y entonces Esther convoca un ayuno, entonces le llama el ayuno de Esther. Y tenemos otro ayuno, indicado en el libro del profeta Jeremías, en donde se marca que en los tiempos de la invasión babilónica, de la destrucción de Judea, en el momento en que es depuesto el último rey del linaje de David, el rey Sidquillahu, se pone a una especie de regente llamado Gedalia, y bueno, a él es a quien se le pone como para estar al cargo políticamente del país, lo asesinan. Es un asunto muy grave porque es un caso donde judíos asesinaron a un judío, extremistas asesinando a una persona, y entonces la tradición rabínica dice, esa es una de las cosas más dolorosas en las que puede incurrir el judaísmo, y por lo tanto se tiene también la costumbre de guardar un ayuno por Gedalia, por este personaje que murió de esta manera, o sea que murió un judío muriendo a manos de judíos. Entonces, salvo esos dos ayunos mencionados en la Biblia, todos los demás ayunos, digamos que se deducen de eventos históricos, y otros dos ayunos tienen que ver concretamente con el templo. El ayuno del mes 10, del día 10 del mes de Tevet, es un ayuno en el que se conmemora el inicio del asedio babilónico a Jerusalén. Y el ayuno del 17 de Tamuz, que ese lo acabamos de tener hace unas 3 semanas, poquito más de 3 semanas, ese ayuno conmemora el inicio de la toma romana. Es lo mismo que el de Tevet en cuanto a concepto. El de 10 de Tevet lo que conmemora es el inicio del asedio babilónico al siglo VI, antes de la era de Cristo, mientras que el otro es el que conmemora el inicio del asedio romano, en el siglo I de la era cristiana. Pero en los dos la idea central es esa, es el inicio del asedio contra Jerusalén, que concluye, en los dos casos concluyó en la misma fecha, 9 de Av, con la destrucción del templo de Jerusalén. Curiosamente, a lo largo de la historia, esta fecha de 9 de Av ha sido una fecha infausta para el judaísmo. Es decir, es la destrucción de los dos templos, en su momento cada uno, pero también, por ejemplo, el decreto de expulsión de los judíos de España, aunque se proclama un 31 de marzo, pero pone una fecha límite. Y curiosamente esa fecha límite en el calendario hebreo, esto no lo podían saber los reyes católicos ni el cardenal Cisneros, pero la fecha límite en el calendario judío era 9 de Av. Por ejemplo, el atentado contra la Asociación Mutualista Israelí Argentina, la AMIA, hace 21 años en Buenos Aires, por terroristas iraníes, cayó entre 9 y 10 de Av. Es decir, es una fecha particularmente nefasta, funesta para nosotros. La expulsión de los judíos de Inglaterra, siglo XIV, 9 de Av. Una fecha que la publicación, por ejemplo, de las leyes de Nuremberg, con lo que empieza la persecución legalizada de los judíos en la Alemania nazi, 9 de Av. Es una fecha que nosotros entendemos donde el universo, con toda su complejidad, les va a sonar un poco astrológico, pero el judaísmo sí reconoce que el universo es un complejo flujo de energías y tienes que saber pararte. Si no estás bien parado, la corriente te lleva, vayan a la playa un día de estos y ahí lo podrán experimentar en chiquito. Bueno, a nivel cósmico eso es el 9 de Av, un flujo de energía que, por las características del judaísmo, las características espirituales del judaísmo, es un momento que representa una situación negativa, una situación que si no se sabe manejar resulta problemática, contraproducente. No es coincidencia, lo han estado señalando muchos rabinos en estos días,
que fue justamente en este periodo entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, el periodo que conmemora el inicio del asedio romano y la destrucción del segundo templo, que son las llamadas 3 semanas terribles, que el pacto, o sea que el arreglo, el pésimo arreglo, sin patas, sin pies ni cabeza, entre Estados Unidos e Irán, y que implica un riesgo para la seguridad de Israel, se firmó en ese periodo. Y tampoco es accidente que apenas terminó ese periodo, John Kerry, que es el que ha estado intentando defender el pacto que se firmó, ha estado haciendo ridículo tras ridículo en la política estadounidense, intentando defender el tratado, porque los senadores se están dando cuenta del riesgo que implica y ahorita pareciera que la balanza empieza a girar hacia el otro lado. Es decir, sí es un periodo, miren que yo no soy un gran creyente de estas cuestiones de astrología, pero no se puede negar, hay una constante histórica que demuestra que estas 3 semanas sí son un periodo de una carga negativa hacia lo que es las colectividades judías, que han venido cambiando, es decir, ya no nos han expulsado de ningún país, no nos han destruido ningún templo, no tenemos templo de hecho, hay una mezquita ahorita allí, pero desde 1948 pareciera que poco a poco todo el cosmos empieza a girar hacia el otro lado, en lo grande y también en lo pequeño. Gracias a Dios, ya nos hacía falta un poco de descanso en ese sentido. Pero entonces, dadas estas características que alrededor de la fecha de 9 de Ab ha significado mucho sufrimiento, muchas muertes, mucha sangre, muchas pérdidas para el judaísmo, para la colectividad judía, es entonces que se estableció ya desde muy antiguo la cuestión de ayunar también en Tisha B'Av. Entonces, los 2 ayunos más importantes que se hacen en el judaísmo son el de Yom Kippur, porque es el único ordenado directamente por la Torá, y el de Tisha B'Av, porque es el que está involucrado con más sufrimiento a lo largo de la historia. Y se trata eminentemente de una cuestión de conciencia histórica. Ahorita voy a entrar en ese tema, que es en realidad el que a mí me corresponde enfocar. Digo, yo no soy de religioso, me dedico a la historia. Pero entonces, estos son por lo tanto los 2 ayunos que el judaísmo asume como obligatorios. Los otros 4 ayunos que mencioné, el de Esther, el de Gedalia, y los 2 relacionados con los inicios del asedio al templo en cada momento, el de Tebet y el de Tamuz, 17 de Tamuz y 10 de Tebet. Estos ayunos se manejan de una manera optativa en realidad. Mucha gente de la comunidad judía no los practica, otros sí. No hay ninguna prescripción que diga es obligatorio. Esa es una cuestión ya de convicción, de conciencia o de costumbre incluso. Pero bueno, el caso es entonces que estos son los 2 ayunos importantes en el judaísmo, y el de Tisha B'Av tiene que ver con esta cuestión de conciencia histórica. El Talmud se pregunta, el Talmud es un libro que va, bueno, un libro, qué optimista, es un montón de libros, o sea, son 20 y tantos tomos que pueden llenar tranquilamente una buena pared, que todo el tiempo se pregunta y se pregunta y se pregunta y se pregunta. El Talmud es básicamente un tratado para enseñarle a la gente a preguntar. La lógica rabínica es simple. La respuesta va a llegar cuando sepas plantear la pregunta. Entonces, de eso se trata el Talmud básicamente. Si lo lees, lo primero que vas a preguntar es qué caramba se están diciendo aquí. Es un texto bastante sui generis, bastante raro, pero básicamente el objetivo es ese, enseñar a preguntar. Y entonces el Talmud se pregunta, ¿por qué Dios permitió la destrucción del templo de Jerusalén? Si se supone, o sea, cuando Salomón construye el templo, ahí no tenemos el relato en los libros de Reyes, cuando Salomón construye el templo, Dios le dice a Salomón que esa va a ser su morada en la tierra, que él va a estar presente allí, en medio de su pueblo, y allí es donde Dios va a escuchar las plegarias de su pueblo. Entonces, el Talmud se pregunta, ¿por qué Dios permitió la destrucción del templo? Y, en resumen, por decirlo de manera condensada, los sabios que están discutiendo en el Talmud básicamente son recopilaciones de discusiones, transcripciones de discusiones. Dijo rabí fulano, le contestó rabí mengano, etc. Entonces, los rabinos en esa discusión contestan por el odio gratuito que había entre los judíos. Es decir, que en el momento en que los judíos estaban en guerra contra Roma, había una división interna entre el propio grupo judío, y esto históricamente es cierto.
había tres bandos judíos peleados a muerte entre ellos, matándose entre ellos. Entonces, dice el Talmud, por ese odio gratuito de judíos contra judíos, Dios entregó el templo en manos de los romanos. Es una explicación religiosa. Yo les voy a dar otra versión del asunto. ¿Por qué destruyeron el templo de Jerusalén? Porque los romanos eran más fuertes. Punto. Esa es la explicación histórica. Los judíos en ese momento se enfrentaron al imperio más poderoso del mundo. Entonces, lo único que podías esperar era que te aplastaran. Entonces, la relación que hay entre una explicación y otra, la que es objetiva, fría y calculadora, meramente histórica, y la que es religiosa, es interesantísima porque evidencian esa obsesión judía con la conciencia histórica. Me atrevo a decir que los judíos inventamos la conciencia histórica. He leído mucho de mitología griega, de historia griega, Heródoto, incluso textos persas donde ya se viene manejando esto, pero no hay una noción de lo que implica la historia tan precisa, tan contundente y tan profunda como la que se encuentra en el Tanaj cristiano, en el Antiguo Testamento, sobre todo por un detalle, porque es una conciencia histórica que todo el tiempo va de la mano con una conciencia moral, con la clarísima noción de que en el universo hay cosas que son buenas y cosas que son malas, independientemente de nuestros intereses. En las culturas antiguas, la idea de la moral está sujeta siempre, esta es la parte difícil de entender de la historia, ponernos en los zapatos de gente de hace 2500 años, 3000 años, épocas en las que la conciencia moral está sujeta a la conveniencia de mi rey, es decir, en el sentido de que, por ejemplo, si yo soy babilonio, lo bueno es lo que es bueno para Babilonia, lo que no es bueno para Babilonia es malo, y dentro de Babilonia lo bueno es lo que es bueno para los que tienen poder. Es decir, si ustedes creen que la situación en México es nueva, no, ya desde entonces se daba, pero hoy, gracias a que de alguna manera se difundieron las ideas judías, luego retomadas por el cristianismo y se hicieron universales, estamos acostumbrados, se nos inculca desde chicos, de una manera o de otra, a que hay algo bueno y hay algo malo. Entonces ya tenemos esa conciencia, pero en ese tiempo eso simple y sencillamente no existe. El que está arriba de mí, el que tiene poder por encima de mí, lo tiene por designio de los dioses y no hay manera de que yo me libere de eso. Yo simple y sencillamente soy un peón en ese juego y tengo que atenerme a las reglas, atenerme a las consecuencias y aguantarme, me pase lo que me pase, a todo nivel. El esclavo, aguantarse de lo que le hagan sus dueños, los hombres libres. Los hombres libres, aguantarse de lo que le hagan los que tienen más poder, los burócratas aguantarse de lo que le hagan los militares aguantarse de lo que les haga el clero aguantarse de lo que les haga el sumo sacerdote y el rey, que a veces eran los mismos dentro de muchas culturas. Entonces siempre irte aguantando al que está arriba, y el rey aguantarse si llega otro reino más poderoso y nos den la torre. O sea, siempre está esa imagen primitiva y catastrófica del universo. Los persas ya empiezan a modularle un poco al asunto. Los persas no tuvieron una ventajota que sí tuvimos los judíos para llegar más lejos con estas reflexiones. A los persas no les destruyeron el país 2 veces, a los judíos sí. Hay 2 momentos en la historia, la invasión babilónica y luego la primera guerra contra Roma, en donde Judea queda completamente devastada y se llega al punto del riesgo de que la identidad judía desaparezca. Entonces, los historiadores han señalado que tal vez lo más sorprendente del judaísmo en la historia haya sido la tremenda creatividad que lograron desarrollar después de estas 2 grandes catástrofes. Entonces, en una época en la que una cultura, cuando era aplastada por otra cultura, me estoy refiriendo al siglo VI, época de asirios y babilonios, los asirios habían destruido casi 2 siglos antes el reino del norte, el reino de Samaria. Los asirios fueron la cultura más sanguinaria de toda la época, tal vez de toda la historia.
los babilonios ahora estaban destruyendo el reino de Judea. En esa época, cuando un reino era destruido, la lógica era simple: sus dioses vencieron a mis dioses, por lo tanto sus ejércitos vencieron a los míos, por lo tanto no me queda más que la sumisión a lo que ellos decidan. La política asiria y luego también babilónica era tomar a los grupos de población y llevárselos a vivir a otro lado, exiliarlos. ¿Para qué? Para que perdieran su identidad cultural, para que se mestizaran, se fusionaran, se mezclaran en otros lugares y surgieran nuevas generaciones ya sin la identidad nacional que se tenía antes. Por eso todas las naciones anteriores a ese periodo asirio-babilónico desaparecieron, y a partir del periodo persa son naciones distintas. Chequen alguna vez mapas en internet, verán cómo cambia en ese periodo de los asirios y babilónicos a los persas la conformación nacional, los grupos que existen allí en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque asirios y babilónicos deshicieron la identidad de muchas naciones por medio de esta política. Entonces, ser derrotado implicaba rendirse. ¿Qué hace el pueblo judío? El pueblo judío es el primero en decir no. No es que sus dioses derrotaran a mi Dios, porque de hecho sus dioses no existen, solamente hay un Dios. No es eso. La falla no fue de Dios, el problema no fue allá, el problema fue acá. La falla fue mía, la falla fue de nosotros. Los profetas de Israel van a ser los primeros en decir: no, es que no me importa que seas el rey, o no me importa que seas el clero. Si estás haciendo cosas que están mal, lo único que puede venir como consecuencia es el desastre. Es la primera vez que se da de una manera bien clara y bien precisa un mensaje donde hay una percepción moral del universo más allá de los intereses y conveniencias del ser humano. Entonces, el mensaje de los profetas son esas advertencias: estás haciendo mal, no importa que seas el que tiene el poder, estás haciendo mal, nos va a ir mal a todos, empezando a ti. En el libro del profeta Jeremías sí es muy marcado como dice que se burlaban de él. ¿Por qué? Porque iba en contra de la lógica de esa época, incluso dentro del mismo judaísmo. El profeta en ese sentido era un visionario, un revolucionario ideológico. Y cuando viene la catástrofe y Judá es finalmente destruida y está en el exilio en Babilonia, ahora el mensaje de los profetas es el contrario. Esto no es una derrota. Otra vez, si antes dependía de nosotros que esto no sucediera, ahora depende de nosotros que esto se corrija. Y otra vez depende de que nosotros hagamos lo bueno, que nos podamos salvar y reconstruir nuestra nación. Si después quieren darle una leída, los capítulos emblemáticos en la Biblia de este mensaje de no te rindas, levántate y échale ganas porque está en tus manos el restaurarte como nación, son los capítulos 40 al 55 del profeta Isaías. Entonces, estamos hablando de una impresionante conciencia moral, una conciencia de que las cosas salen bien si actúas bien, las cosas salen mal si actúas mal. No, nada de que Dios se me apareció y me dijo, o los huesitos del oráculo, o las vísceras del pollo que acabo de sacrificar. No, olvídalo. Hay una regla, está establecida en la Torá, ahí está claro lo que es bueno y lo que es malo. Haz lo que es bueno. La Torá todo el tiempo está diciendo eso: escoge el camino de la vida. Entonces, viene otra vez la situación 600, 700 años después, en la guerra contra los romanos, en que el templo otra vez es destruido, y otra vez los rabinos de la época retoman las reflexiones de los profetas de casi un milenio antes para volver a poner el punto sobre la I, para volver a señalar. Esta es una cuestión eminentemente moral. ¿Por qué Dios permitió que su santuario fuese destruido? ¿Por una cuestión moral? No. Lo de Roma como la mayor potencia imperial, eso es accesorio. O sea, básicamente, te pelees contra Roma o no te pelees contra nadie, si tu sociedad está dividida, está partida desde adentro, está fracturada desde adentro, no va a sobrevivir, no se va a mantener de pie, se va a caer solita. Y muchos rabinos en el Talmud se lo advierten a autoridades romanas. Roma también en su momento le va a tocar. ¿Por qué? Porque era una sociedad fracturada desde adentro y se notó. Y la caída de Roma fue, en ese sentido, estrepitosa.
tan estrepitosa que provocó la Edad Media. O sea, no fue cualquier cosa la caída de Roma, pero era inevitable. Sí eran los más fuertes, eran los que se creían con el derecho divino a imponerle a la gente lo que se les antojara. O sea, Calígula, ahí lo tienen creyéndose Dios y nombrando cónsul a su caballo. Bueno, sí estaba rematadamente loco, pero para que se den idea hasta qué punto no existía esta conciencia moral. En cambio, la Torá es el primer libro religioso en decir: el rey tiene que tener una copia de este libro de la ley para que se porte bien. O sea, en esas épocas, ¿a qué rey le iba a uno estar diciendo, oye, pórtate bien? O sea, tu cabeza parecía clavada en una estaca al día siguiente, así como en la lóndiga de Granaditas. O sea, de inmediato te pasaban por las armas por andar insultando al elegido por los dioses. Judaísmo es el primero en decir, no, también el rey tiene que portarse bien. Y dice la Torá, no debe tomar muchas esposas, ni debe hacerse de muchas riquezas. El rey, o sea, ¿eso a qué rey se lo podías decir en esas épocas? Hay una conciencia de que lo bueno y lo malo está por encima de cualquier ser humano. No importa el cargo, el rango, el rol que tengas, está por encima de ti. Entonces, al darse la destrucción del templo, se viene toda esta reflexión. Es una reflexión formidable. La Biblia, el Tanaj, el Antiguo Testamento pues en cristiano, tal y como lo conocemos, la redacción, la organización de los libros, se hace después del exilio en Babilonia. Antes, el propio texto bíblico nos da las pistas. Antes había otros libros, hay libros que se perdieron irremediablemente, había otras colecciones de salmos, había otros libros de crónicas donde estaban todos los hechos de los reyes de Israel. Mucho de ese material se perdió. Entonces los escribas que regresan de Babilonia en el tiempo de Esdras son los que se tienen que sentar a recoger los restos de lo que sobrevivió a la destrucción babilónica, reorganizarlo, rearmarlo y volverlo a dejar listo para usarse. O sea, imagínense, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento pues, se hace en ese momento. O sea, es un momento de una creatividad intelectual y espiritual impresionante. Es lo que señalaban los especialistas hace un momento que les mencioné, que después de estas grandes tragedias es cuando el judaísmo ha tenido una grandísima capacidad de reconstruirse primero aquí adentro, y ya después reconstruirse hacia afuera. Sucede igual después de la destrucción del segundo templo. Bueno, ahí estaba la Biblia. Por lo que vino después de la destrucción del segundo templo es el Talmud, esta colección monumental y maravillosa de sabiduría, no porque sea una compilación de frases estilo Paulo Coelho, no, el Talmud no es eso. Digo, tiene algunas frases memorables, algo sensacionales, ¿no? Por ejemplo, el Talmud te dice, si en la mañana dicen que pareces burro, no hagas caso, pero si en la tarde te vuelven a decir que pareces burro, ponte un bozal. Digo, sí tiene ese tipo de frases, pero lo maravilloso del Talmud es que estudiándolo aprendes a analizar las cosas, aprendes a cuestionar las cosas. Entonces, esta obra monumental se empieza a hacer después de la destrucción del segundo templo. Más aún, después de la destrucción del segundo templo, la religión judía se tiene que reorganizar de una manera radical. Durante 1000 años aproximadamente, la religión judía, como todas las religiones antiguas, había sido una religión dirigida por una casta sacerdotal, que era una cuestión de linaje hereditario. Es decir, yo soy Cohen porque mi papá lo fue, yo no pedí serlo, no puedo dejar de serlo. Digo, puedo hacerme pato y aislarme del asunto, pero no puedo dejar de serlo. Pero si yo nací en cualquier otra tribu y tengo ganas de ser Cohen, no, olvídalo. No es una cuestión de ganas. Oh, qué lástima que tengas todos los talentos del mundo, que seas inteligentísimo, que seas bien honesto. No se puede. Es una cuestión dinástica, típico de las culturas antiguas. No tiene nada de raro en el contexto en el que eso surge. Pero con la destrucción del segundo templo, los Kohanim, la casta sacerdotal, pierde su sede desde donde dirigían la vida religiosa judía, y entonces se pierde este liderazgo, se colapsa, no se volvió a recuperar. Los Kohanim a la fecha tienen un rango simbólico importante dentro de las comunidades judías, porque son los descendientes de esta casta sacerdotal, todavía están bien identificadas las familias, pero no por ello son los líderes de la comunidad judía.
¿Quiénes toman el liderazgo a partir de la destrucción del templo? Los rabinos, los maestros. Y aquí sí estamos hablando de el que se impone es el modelo fariseo, donde cualquiera que tuviera la capacidad de ser un maestro de Israel podía hacerlo, sin importar la cuna, el origen, el estatus económico, si era o no de la casta sacerdotal, no importa. Se sale de la teocracia y se entra a la meritocracia. Los que dirigen al pueblo son los que son capaces. La primera religión que se democratizó, la primera religión que eliminó todas las restricciones para que una persona pudiera ser un sabio. Incluso gente que no había nacido judía, como Onkelos, un griego que se convierte al judaísmo, se convierte en un sabio dentro de Israel. O Akiva, por ejemplo, o sea que sus padres no eran judíos, sus padres se convierten al judaísmo, él ya nace como judío, pero durante la primera parte de su vida, durante 40 años, es un pastor analfabeta y, según las crónicas, medio bruto. Él se llega a convertir en uno de los más grandes sabios del pueblo de Israel. No hay límites, nada más es cuestión de que tengas las ganas y la disciplina de hacerlo. Entonces, es una revolución radical. Estamos hablando de hace 2000 años. En Europa, el continente más civilizado del planeta, ¿cuándo se les acabó la idea de que los reyes no eran por designio divino y de que la gente podía escoger a sus gobernantes? Siglo XVIII, siglo XIX, apenas hace, sí, digo, para nosotros ya se nos hace normal y todavía nos quejamos de que de repente nos pueden transar en las elecciones, pero bueno, ya nos quejamos, ¿no? Pero eso es reciente. Las mujeres en este país, ¿cuándo empezaron a votar? O sea, eso no tiene, pero ni por error, un siglo. Es decir, nosotros ya estamos disfrutando de esta modernidad, pero pongámonos, intentémonos poner en los zapatos de gente de hace 200 años, o sea, que cualquiera de nuestros tatarabuelos hace 200 años hubiera dicho, las mujeres votando, como que ¿para qué? Se les hubiera hecho completamente absurdo en ese contexto histórico. Entonces, imagínense eso ya hace 2000 años, una religión diciendo no es la casta sacerdotal la que está al frente, es la gente que sabe. La estructura que el judaísmo rabínico toma es tan sólida que ha sobrevivido a prácticamente todo. Es decir, el judaísmo sacerdotal no sobrevivió a la catástrofe del templo, se desmoronó, quedó como pieza de museo, como elemento simbólico. En cambio, el judaísmo rabínico, el sistema rabínico, sobrevivió a lo que quieran, a la expulsión de judíos de España, a las masacres en Rusia, al holocausto, y también sobrevivió a la gran victoria, es decir, al renacimiento del Estado de Israel en 1948. ¿Por qué? Porque cuando estás tan acostumbrado a que todo el mundo te trata mal y te patea, ¿qué haces cuando de repente tú eres el que ganó? Cuando tú eres el que tiene el control, la sartén por el mango. El gran problema de un partido político de oposición es ganar realmente, porque si estás acostumbrado a que todo el tiempo estás reclamándole al presidente, bueno, ¿qué haces cuando tú eres el presidente? Y te están reclamando a ti y no te gusta. Entonces, uno de los grandes riesgos de un grupo que está acostumbrado a sufrir es de repente tener las cosas a su favor. Entonces, ¿qué transformaciones tuvo el judaísmo rabínico, el sistema rabínico, cuando dejó de ser una religión perseguida y sin patria para convertirse en una religión normal, en un país normal? Nada, ninguna. El sistema del judaísmo rabínico no tuvo que hacer absolutamente ningún ajuste. ¿Por qué? Porque sigue funcionando, y sigue funcionando bien. Entonces, se dan cuenta de la magnitud de esta transformación del judaísmo hace 2000 años. Entonces, hablar de las catástrofes de Tisha B'Av no nada más es hablar de un luto que uno guarda, por decir, en esta época nos aplastaron, nos destruyeron, nos tiraron el templo, nos lo quemaron, nos destruyeron libros que ahí están mencionados en la Biblia pero se perdieron y que no sabemos qué decían. O sea, no nada más se trata de lamerte las heridas o de apretarte los moretones, se trata de todo un ejercicio de conciencia histórica para ponerte en contacto con momentos críticos en la historia del pueblo judío, momentos que pudieron haber significado la desaparición, la extinción del judaísmo, pero que se convirtieron en momentos de una gran creatividad
interna, emocional, espiritual, intelectual, que dio como resultado construcciones enormes, como lo es la Biblia, entre una de ellas, o en otro momento dado como lo es el moderno Estado de Israel, un Estado ejemplar en muchos sentidos, que esta capacidad de transformar la desgracia en una victoria, esta capacidad de agarrar los cachitos que te quedaron en el piso y con eso volver a construir algo impresionante, algo monumental. Entonces, estamos hablando sobre todo de estos dos elementos que ningún pueblo desarrolló de una manera tan precisa: la conciencia histórica, pero sobre todo la conciencia moral. Y vuelvo a insistir, probablemente el pueblo más avanzado en cuanto a estas cuestiones de ideas en esta antigüedad en Medio Oriente fue justamente el persa. La cultura persa, una cultura grandiosa, es decir, una nación que fue enorme, en su tiempo algo parecido a lo que hoy serían los Estados Unidos, tuvieron un gran desarrollo espiritual e intelectual, pero no tuvieron esas dos catástrofes que sí tuvo el pueblo judío y de las que se aprendió tanto. Entonces, el pasito adelante que dio el judaísmo en relación al mazdeísmo, que es la religión persa antigua, zoroastrismo también se le llama, es justamente porque el judaísmo se alimentó de todo lo que pudo aprender de dos grandes catástrofes. Por eso, por ejemplo, el monoteísmo, los detractores del judaísmo siempre me dicen: no, pero es que ustedes no lo inventaron, eso se lo copiaron primero a Akenatón y luego a los persas. No es cierto. Akenatón y los persas no fueron monoteístas, eran enoteístas, que es distinto. El enoteísta cree en muchos dioses, pero cree que solamente se le debe rendir culto a uno. El politeísta cree que hay muchos dioses y le rinde cultos al que se le dé la ocasión. El enoteísta acepta que hay los dioses que quieras, pero nada más le rinde culto a uno. En este caso, Akenatón aceptaba todos los dioses egipcios, pero que nada más había que darle culto a Atón-Ra. Y el mazdeísmo dice que sí, hay los miles de dioses que quieran, pero solamente le rendimos culto a Ahura Mazda. El pueblo judío no es enoteísta, es monoteísta. El pueblo judío es el primero realmente en decir: no, olvídenlo, no es cierto, no existe, solamente hay uno. Entonces, sí, es cierto, el pueblo judío se benefició mucho, se nutrió mucho del esplendor de la cultura persa en un momento dado, pero en este tipo de ideas, en este tipo de detalles, el judaísmo se fue varios pasos más adelante. ¿Por qué? Básicamente por haber aprovechado de esta manera las experiencias catastróficas. No estamos hablando de cualquier tipo de catástrofe, estamos hablando de: te destruyeron el país y te lanzaron al exilio. Es decir, ese momento, año 587 antes de la era cristiana, era el momento en que ese grupo, identificable hasta ese momento como israelitas, tenía que desaparecer. Por inercia histórica, todos los grupos similares que vivían alrededor y que también fueron tragados por los asirios o por los babilonios, desaparecieron. Ese era el momento en que el grupo israelita tenía que desaparecer. Hasta ahí llegó su proceso histórico, fue larguísimo, fue amplísimo. Ya cuando nos sentamos a revisar todo el proceso de evolución, los antiguos hebreos y todo este asunto empieza más o menos desde el año 2200 antes de la era cristiana, en la época de los imperios sumerio y acadio, y ese era el momento en que tenía que desaparecer. El proceso de más o menos 1200, 1500 años, hasta llegar al punto donde un grupo se desmorona, se desintegra y sus sobrevivientes se asimilan a otros grupos y ahí se pierden, quedan como historia. Pues no, de esa tragedia, de esa catástrofe de la destrucción del primer templo, un grupo de visionarios, ¿qué puedo decir? Inspirados por Dios, diciendo: no son dioses peleando en el cielo donde unos derrotan, no, es una cuestión moral, es una cuestión que depende de nuestro comportamiento, que depende de nuestra conducta, que depende de nuestra convicción y de lo que estamos decididos a hacer con nuestras vidas. Por lo tanto, si nosotros en este momento no responsabilizamos por lo que tenemos o lo que no tenemos, está en nuestras manos reconstruirnos como nación.
En estos capítulos de Isaías 40 al 55 van a poder encontrar frases en donde se nota que nadie le hace caso al profeta, que le están diciendo: estás loco, ¿cómo crees? Ya resígnate, ya nos tronaron, ya nos quedamos de aquí. Dice: no, salid de Babilonia, hay que salir de Babilonia, porque de hecho la nación que sigue en ser destruida es Babilonia, y Babilonia no se recuperó. Babilonia siguió siendo esplendorosa porque las persas la dejaron esplendorosa, luego los griegos, o sea, porque otros la mantuvieron así, pero no por su mérito propio. Babilonia simple y sencillamente se desmoronó. Y, como se ha dicho tantas veces, egipcios, hititas, asirios, babilonios, mitanios, también estaban por ahí en la época, no aparecen en la Biblia, pero no, mentira, sí los menciona la Biblia, nada más que el Tanaj los menciona como urritas. El término que se maneja entre historiadores es de mitanios. Pero bueno, babilonios, persas, griegos, sirios, seleucidas, romanos, todos se fueron. Y el pueblo judío ahí sigue, ayunando cada Tisha B'Av. Lo importante de estos detalles, digo, yo sé que hay muchas cuestiones importantes a nivel espiritual, pero eso prefiero que los explique un rabino, pero lo importante como dinámica social, como dinámica humana, de estos ayunos y de esta necedad en seguir guardando luto por un edificio que destruyeron hace casi 2600 años, esa necedad, entre comillas, es al final de cuentas nada más algo tan simple como conciencia histórica. Por eso les decía, me atrevo a afirmar que el judaísmo inventó este tipo de conciencia histórica. La otra grande cultura que desarrolló otro tipo de conciencia histórica, porque empieza con Heródoto y que son los griegos, esos griegos, ese tipo de cultura griega, adiós, se fue. Los griegos de hoy casi no tienen nada que ver con esa cultura, mientras que en el caso del judaísmo sí estamos hablando de una continuidad directa e indestructible desde esa etapa del antiguo Israel. Esa es la conciencia histórica que funciona. Digo, conciencia histórica no se trata nada más de agarrar tu libro de historia y aprenderte los datos para pasar el examen en la secundaria o en la preparatoria. Conciencia histórica se trata de entender qué papel tienes tú como ser humano diminuto, finito y temporal, que si te va bien, ya en un caso así extremísimo, vivirás 120 años, dentro de un proceso que es de siglos y siglos y siglos, milenios y milenios y milenios, donde se mueven naciones, razas, etnias, culturas que van y que vienen. O sea, algo que de hecho es difícil de imaginarlo, difícil de visualizarlo, entender el lugar que tú tienes en todo ese flujo para saber de dónde vienes y a dónde vas. Eso es conciencia histórica. Ya es un plus cuando tienes esa conciencia. Si a eso aparte puedes tener un poco la comprensión de cómo se mueve toda esa energía en el sentido moral de las cosas que son correctas, que no son correctas, y aquí el interés es más elemental, lo práctico es más elemental, de las cosas que a ti como esa diminuta célula en todo ese proceso, las cosas que te pueden hacer un poco más feliz o un poco más infeliz, las cosas con las que tú puedes hacer que los que te rodean sean un poco más felices o un poco más infelices, ya cuando tienes toda esa conciencia, la conciencia histórica, la conciencia moral, digamos en términos judaicos, es cuando te puedes considerar un ser humano, como te puedes decir que verdaderamente estás creado a imagen y semejanza del que es eterno y del que tiene en sí mismo esta conciencia. Eso es Tisha B'Av. O sea, más allá de la práctica religiosa, más allá del contenido religioso, lo maravilloso de esta festividad, perdón, Mónica lo señaló, no es una festividad, lo maravilloso de esta conmemoración es que es el resultado de un pueblo que no se rindió al sufrimiento, que no se dejó aplastar por la derrota en una época en la que todos los pueblos que eran derrotados asumían eso como un destino inevitable y se dejaron ir. ¿Dónde quedaron las naciones cananeas? Por ejemplo, todo el Tanaj nos habla de las naciones con las que tuvieron que coexistir, lidiar, combatir los israelitas, los amorreos, los filisteos, los jebuseos, etc.
Los mitanos, por ejemplo, que los mencioné, los hurritas también mencionados, horreos ponen en algunas traducciones de la Biblia, hurritas sería el término correcto, o mitanos. ¿Dónde quedaron? Los heteos, los menciona la Biblia, hititas sería el término correcto. ¿Dónde quedaron? Desaparecieron, simple y sencillamente desaparecieron. Incluso se sabe que si un reducto de filisteos se salvó, sobrevivió hasta la fecha, que si un reducto de hititas se salvó y sobrevivió hasta la fecha, fue porque se integraron a la sociedad israelita, es decir, porque se convirtieron a la religión de Israel y se integraron a Israel. Entonces, la poca sangre filistea o hitita que queda regada por el mundo es porque la tenemos nosotros, los judíos. Ahí alguna gota de tener cada quien. Me refiero, todas esas identidades desaparecieron. La identidad israelita se supera, sobrevive la tragedia, se convierte, bueno, empieza a ser llamada, estos son nada más cuestión de nombres, judaísmo a partir del siglo VI antes de la era cristiana, y se sobrepone a otras tragedias, porque estuvo la guerra macabea, luego las guerras contra los romanos, luego casi 2000 años, casi 2 milenios de exilio, de ir de un lado a otro, o sea, siempre como el pueblo apátrida, siempre como la religión señalada, acusado de homicidio, acusado de asesinatos rituales, cualquier cantidad de cosas. Y después de la mayor catástrofe de todas en este contexto, el Holocausto, otra vez reconstruirse y refundar un país que es una murruña, que es chiquito, no tiene un poco más de 8 millones de habitantes. O sea, imagínense, aquí en la zona urbana habemos 3 veces más citadinos que israelíes en todo el mundo. Bueno, judíos, digo, tampoco somos muchos, 14 a 15 millones en todo el planeta. Entonces, un grupo chiquito, un pueblo chiquito, y que de todas maneras ha construido una nación que ahorita está a la vanguardia en investigación científica, en investigación tecnológica, en investigación médica sobre todo. Es decir, ustedes todos los días dicen que Israel ha salvado más árboles que Greenpeace, y es cierto, fue la tecnología israelí la que inventó los USBs, este adminículo que tú lo metes a tu computadora, copias tu información, le llevas eso a tu profesor, el profesor lo descarga a su computadora y ya no tienes que imprimirlo en hojas de papel. Entonces es cierto, Israel salvó más árboles con esa invención que todo el activismo que ha hecho Greenpeace en toda su historia. Entonces, eso es Tisha B'Av, esa conciencia histórica que permitió que una nación siempre en desventajas, y bueno, y si no ven los periódicos y toda la discusión con esta cuestión de los tratados que hacen los gringos con los iraníes, pareciera que siempre tenemos que estar en la desventaja. Y, sin embargo, justamente la experiencia espiritual impresionante, impactante de Tisha B'Av es poder terminar ese ayuno y decir, sigo adelante. O sea, conmemoré a mis muertos, recordé mi historia, me puse en contacto con un flujo cósmico que viene de hace 2600 años y sigo adelante. En mi aquí, en mi realidad, con mi gente que me rodea, sigo adelante. Entonces, por eso, en parte, el ayuno de Tisha B'Av está, digamos, como que aprobado, pese a que, recalco, no somos una religión que crea que el afligir al cuerpo, el flagelarnos, el hacernos sufrir, sea algo recomendado por Dios. Pero en este contexto del luto que implica Tisha B'Av, de todas las catástrofes que se conmemoran, que se recuerdan, pero sobre todo de la capacidad del pueblo judío para levantarse de eso y seguir adelante, es lo que le da significado a este ayuno. Muchísimas gracias.